Shalom a los hermanos de Teshuvah.tv, es un placer siempre estar con ustedes. Ya regresé de Australia y Nueva Zelanda. Me estuve 4 semanas por allá, fue espectacular, bello, precioso. La gente muy dispuesta para aprender acerca del templo. De verdad que se está ahora mismo desarrollando lo que es el concepto y los principios del templo a través del mundo. La gente está siendo receptivo a oír acerca de la casa del Eterno. Antes de entrar al tema, quiero hacer un anuncio en Teshuvah. En Teshuvah nosotros vamos a tratar de organizar algunos eventos para el 2020-2021. Estoy pensando en este momento cómo poner una conferencia global con maestros de Teshuvah. Si no es para verano del 2020, será para el verano del 2021. Sería en Orlando o Miami, uno de los dos lugares. Tenemos una conferencia de Teshuvah, ahí donde tendremos muchos de los maestros, si ellos pueden viajar, si pueden viajar o no estamos seguros todavía, pero queremos hacer una conferencia global de Teshuvah.tv. Y estamos todavía planificando a ver si se puede dar y cuál sería factible. Necesitamos los recursos para poder hacerlo, pero yo sé que el Eterno va a proveer todas las cosas que necesitamos si es la voluntad del Eterno. Es tiempo de que el cuerpo del Mesías se una y que podamos nosotros trabajar en armonía a través de nuestras diferencias, ¿no? Porque todos estamos en la misma trayectoria y en la búsqueda de la verdad. Así que es importante nosotros seguir estudiando. Voy a estar en Puerto Rico próximamente. Estoy viajando a muchos lugares. Este año voy a estar en Perú, Lima, Perú, por primera vez. Después voy a ir a Chile, Santiago, y voy a estar viajando a otros lugares en Latinoamérica también. Así que manténganos en oración. También este año voy a estar en Israel estudiando hebreo para seguir aprendiendo y haciendo más estudio del templo. Pero en diciembre vamos a tener nosotros el curso 102 del templo completamente en español en Davenport, Florida, que es como a media hora al oeste de Orlando. Y ahí vamos nosotros, si se da todo bien, vamos nosotros a tener el templo, vamos a enseñar acerca del templo, pero vamos a tener un recurso muy importante que para mí es revolucionario, es aprender el templo vía realidad virtual. Ya hicimos el primer pago para que puedan hacer el templo, por lo menos el templo de Jerusalén, no la ciudad entera. Vamos a comenzar con el templo Plaza, las áreas principales para poder nosotros hacer estudios arqueológicos, geográficos, topográficos y también rituales del templo, enseñándonos cómo esas cosas van a ocurrir. El tema de hoy es un tema que yo llevo estudiando ya 7, 8 años. Yo fui a la universidad para graduarme en bachelor's, which is, se me olvidó ahora en español. Se me olvidó la palabra en español ahora, así que llevo hablando inglés ya por un mes, así que denme un tiempito aquí para poderme acostumbrar de nuevo. Bachillerato de la universidad en lo que es Antiguo Medio Oriente y historia bíblica. Pero yo no he dejado de estudiar el Antiguo Medio Oriente desde que terminé mi tiempo en la universidad. Y los últimos 8 años han sido revolucionarios para mí porque he podido entender muchos principios de la Biblia, pero del punto de vista, ¿cómo podemos decir? El punto de vista histórico, geográfico y bíblico. Muchas personas cuando comenzamos el estudio bíblico queremos, específicamente en el contexto hebraico, queremos interpretar la Biblia de acuerdo a nuestro entendimiento de cómo es que se lleva a cabo denominacional. Queremos ver las definiciones bíblicas de acuerdo a nuestra denominación. El problema con eso es que causa unas inconsistencias de interpretación. Sabemos que cuando salimos del sistema religioso hay algunos temas que causan conflicto y no entendemos el vocabulario bíblico. Para poder entender esto, yo tengo una lista de libros que se encuentran allá. He podido extender toda esta lista aquí, todos esos libros se encuentran ahí. Tiene que ver con el Antiguo Medio Oriente, de arriba hasta abajo. Más los libros que tengo aquí al lado también que tienen que ver con el Antiguo Medio Oriente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que soy más inteligente porque tengo un montón de libros? No, sino que tengo mucha asignación y mucho trabajo que hacer para entender algunas cosas bíblicas que nosotros leemos, hemos visto, pero no entendemos. Y cuando comenzamos a estudiar, como no la entendemos, porque vivimos en el mundo occidental,
comenzamos a descifrar o interpretarlo de acuerdo a nuestro entendimiento o de acuerdo a la denominación o en contra de una teología en la denominación. Y nos vamos de un error a otro error, de un error a otro error. Entonces, antes de comenzar, yo quiero hacer una declaración. Este estudio no está diseñado para refutar a nadie. Este estudio no está diseñado o enseñado para yo debatir con nadie. Este estudio es algo que yo llevo haciendo antes, por mucho tiempo ya. Personas que me conocen saben lo que yo creo. Yo estudio la Biblia en el punto de vista de una constitución y el gobierno de Israel y la Torá. Yo estudio la Torá de acuerdo a ese contexto. Este libro no es una religión, este libro no es una dogma, este libro no es teología. Este libro revela el corazón del Eterno y su gobierno y cómo el gobierno del Eterno trabaja. Nosotros tenemos que adaptarnos a entender al gobierno de Dios, no es Dios en adaptarse con nosotros. Eso es uno. Me voy a enfocar en esta línea de estudios, si es posible que haga la primera parte hoy, si no lo puedo terminar, lo termino la semana que viene. Pero la idea del estudio es traer un poquito más de entendimiento acerca de la jerarquía del reino, sin minimizar al Mesías, sin quitarle su divinidad, sin quitarle su misión, sin quitarle la posición de honor que el Padre le ha dado. Te voy a dar unos recursos que yo he podido estudiar para facilitarme este entendimiento. Ahora, solamente unos pocos de muchos, ¿no? Pero quiero compartirlos con ustedes. Tengo esta Biblia en inglés que se llama la Biblia de Estudio Arqueológica. La Biblia de Estudio Arqueológica. La tienen en inglés y yo creo que también la tienen en español. Yo se la recomiendo a todos ustedes para que puedan estudiar la Biblia en un contexto de arqueología. Les va a ayudar mucho. También tengo esta Biblia que se encuentra aquí, que se llama Cultural Backgrounds Study Bible. Es el estudio de Biblia del punto de cultural. ¿Okay? Esto es sumamente importante. Nosotros no estudiamos las escrituras desde el punto de vista cultural. Repitan conmigo. La Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. Vuelvo y repito. La Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. Nosotros no fuimos la audiencia original. No lo fuimos. Somos las personas que estamos beneficiándonos de lo que es estamos beneficiando nosotros ahora mismo de lo que es la historia bíblica enseñándonos acerca del carácter de Elohim. Pero la Biblia no fue escrita a nosotros. Moisés no estaba pensando en los puertorriqueños, ni los cubanos, ni los mexicanos, ni los chilenos, ni los colombianos. Está pensando en los hebreos alrededor de una cultura entre los hititas, entre los egipcios, entre los mesopotamios y los cananeos. ¿Okay? Esta Biblia, si está en español, yo se la recomiendo. Es Tras las huellas del Mesías, Biblia de estudio. No es tan profunda en el conocimiento de la información de las dos que yo le di, pero es un buen recurso para comenzar porque tienen algunos comentarios basados en el antiguo Medio Oriente y arqueología que les puede ayudar. Ok. Hay un comentario en inglés que también creo que lo tienen en español. Se llama The IVP Bible Commentaries. Bible Background Commentary. Es como ese que tengo aquí, que estoy señalando. Es uno muy importante. Y te explica los versículos del punto de vista de cultural. Algo que ocurre en la Biblia, te buscan los recursos de los recursos culturales y de idiomáticos de ese tiempo. También estos libritos aquí, si usted habla inglés, se los recomiendo. Son Ancient Israel by Roland DeVoe. ¿Ok? Bien importante. Estos libros en un tiempo, mira, costaban $5 nada más. Y aquí hay información muy importante acerca de la cultura de Israel en el tiempo bíblico que tenemos que entender. No podemos seguir leyendo la Biblia de acuerdo a los binoculares de nosotros en el siglo XXI. Es imposible. Este otro libro se llama Everyday Life in Ancient Mesopotamia by Jim Votero. Se llama La vida cotidiana en el antiguo Mesopotamia. Muy importante. Porque si estudiamos Israel y sabemos que Abraham
viene de Mesopotamia. ¿Por qué no estudiamos Mesopotamia? Estudiamos la cultura israelita en Egipto, pero nunca se nos ocurre estudiar lo que es egiptología. También tengo este libro que es sumamente importante. Y este libro fue la clave para ayudarme a entender mucho del vocabulario de que voy a hablar hoy. ¿Ok? Y aquí hay un capítulo completico que habla acerca del rey y el entronamiento de un rey. ¿Ok? Se llama El simbolismo en el mundo bíblico y utiliza la iconografía de los libros de los Salmos y el antiguo Medio Oriente. Un libro un poquito, ¿cómo se dice? Un poquito profundo, pero si lo seguimos leyendo vamos a seguir entendiendo. Este libro se llama The Sacred Bridge, la mejor inversión que yo he hecho. Costó bastante, pero este libro tiene todo documento, mapas, y lo bueno de esto que si usted ve aquí en la cajita, te habla acerca del texto en la cual está hablando, el tiempo del año que está hablando. Si está hablando de los egipcios, voy a llevar allá, está hablando de los egipcios, te habla acerca de los egipcios, la era bronce, y te enseña todo, hasta te enseña el mapa, te enseña la información, te enseña si hay un texto en el idioma de los egipcios, te lo enseña, más el inglés. Es algo espectacular la información. Mira toda la información que tiene acá, te ayuda a entender estas cosas. Y este libro, que en mi opinión debe ser, si tú estudias la Biblia, tienes que tener este libro. Si hablas inglés, consíguelo. Invierte en él. Se llama Ancient Near Eastern Texts Related to the Old Testament by Pritchard. ¿Okay? En mi opinión, es uno de los recursos más importantes para poder entender la Biblia en el punto de vista del antiguo Medio Oriente. Aunque este librito me ha ayudado tanto a mí a entender muchas cosas. Tiene cuánto tipo de contenido. Te habla de lo que es Babilonia, Siria, los textos, todos los convenios. Te habla acerca de los egipcios y los tratados de los hititas. Y ahí vamos a buscar mucho nosotros el contexto de lo que venimos hablando. ¿Por qué te enseño todos estos libros antes de comenzar? Porque el estudio que les voy a dar es un resumen del contexto completo que he podido estudiar acerca de esto. No vamos a tener el tiempo para poder cubrirlo todo hoy, claramente. Pero hermanos, va a llegar un momento que nosotros tenemos que dejar de pensar en la forma que nos enseñaron y tenemos que modificar nuestra aplicación bíblica para entender el contexto de acuerdo a lo que la Biblia dice. Tenemos nosotros que eventualmente dejar de tratar de reinterpretar la Biblia de acuerdo a como aparentemente es lógico para nosotros. Y ese fue el reto muy grande para mí cuando comencé que lo que yo pensaba de acuerdo a la forma que yo me crié era completamente diferente al contexto de lo que fue escrito en su contexto cultural. ¿Ok? Así que lo que vamos a estudiar es esto. Vamos a entender la jerarquía del reino. Y te voy a poner a través de mi introducción, que yo tengo mi página en inglés. Si usted habla inglés, por favor, suscríbase a mi página en inglés, wisdomintorah.com. wisdomintorah.com. Allí yo tengo 12 horas, 12 videos, enseñando la introducción del antiguo Medio Oriente. Desde que es el soberano y vasallo, los convenios de concesión. También tenemos otros tópicos que hablamos allá, leyes de adopción, todas esas cosas, el lago de fuego y todo eso. ¿Ok? Todos esos contextos están allí. Ahora, desde que yo grabé aquellos estudios, la información se ha completamente expandido y hay más libros, más información. Hay un libro específico que quería mostrarles, pero en realidad no tengo el tiempo ahora mismo, pero es importante que podamos estudiar estas cosas. ¿Con qué le digo todo esto? Mientras más nosotros estudiamos, menos entendemos. Y más tenemos que aprender. Y no podemos continuar siguiendo una línea porque se aplica cercanamente a lo que nosotros creemos en el sistema religioso. Tenemos que dejar lo que es las cosas que están incorrectas al lado y a aprender a entender y a interpretar la Biblia de acuerdo a su contexto cultural, bíblico, histórico y también idiomático. ¿Ok? Así que voy a hacer un comentario que es importante que me entiendan. El hebreo es importante,
sumamente importante para entender la Biblia, claramente. Pero sin el contexto cultural, el hebreo va a ser confuso en algunas palabras. ¿Y cómo yo lo sé? Porque yo he hablado con rabinos de Israel, que son amigos míos, y me dicen que en el mismo hebreo hay palabras que ellos mismos no entienden la definición. Pero es interesante que cuando tú estudias el contexto antiguo del momento cuando Moisés vivía, entonces el entendimiento de ese texto ahora tiene más claridad. Porque se complementa con el ambiente panorámico cultural del momento cuando fue escrito. ¿Ok? Y eso es algo que tenemos que considerar, que nunca lo consideramos. Entonces, yo lo que les pido es esto. Y me estoy tomando tiempo con la introducción porque quiero que estemos claros. Que la idea y la intención de este estudio es para poder nosotros educarnos en lo que es el entendimiento de la jerarquía bíblica. Y así no nosotros minimizar al Mesías. Y la razón por que mucha gente se está yendo al judaísmo es porque no entienden la jerarquía del reino. Y piensan que tienen que desvestir al Mesías de su esplendor, de su divinidad, de su función y de su trabajo y de la posición de exaltada que el Padre le ha dado. ¿Ok? Así que vamos a entrar al tema y yo espero que sea de edificante para ustedes. Y una cosa, si no están de acuerdo conmigo, no se preocupen, hermanos. Llegará el momento que nosotros todos vamos a estar en la misma página. Por el momento seguimos estudiando, seguimos buscando, seguimos verificando y educándonos para seguir caminando en nuestra trayectoria en la dispersión para llegar y seguir la nube a la tierra prometida. El problema que tenemos es que estamos tomando la misma actitud en la iglesia y en la denominaciones. Si tú no estás de acuerdo conmigo, ya yo no quiero hablar contigo. Vamos a madurar, hermanos, por favor. Ninguno de nosotros tenemos la verdad absoluta. Y la persona que piense que tiene la verdad absoluta está mal. ¿Ok? Porque tenemos que aprender a ser flexibles y tenemos que ser aplicables a la verdad en su contexto. Si yo aprendo algo hoy, esta tarde, que va en contra de lo que yo enseñaba, pero lo que estoy aprendiendo en esta tarde, en su contexto, está correcto y lo puedo validar, yo me adapto con la información. Yo no voy a hacer gimnasia con el texto para aplicarlo de acuerdo como yo entiendo. Ese es el problema que estamos teniendo. Nosotros queremos interpretar la Biblia de acuerdo a como se nos hace cómodo a nosotros. Y por eso es que no tenemos ningún punto de unidad con el judío. Creemos en el Dios de Israel, pero no tenemos un punto de unidad porque queremos interpretarla y hacer las cosas de acuerdo a la imaginación de nuestro corazón. Y eso tiene que terminar. Tenemos que respetar el contexto bíblico como está. Nosotros somos el reino y nos adaptamos a él. Amén. Ok. El Mesías de Israel es Yeshua. Él es el Hijo del Todopoderoso. Él es el Redentor que el Padre envió para redimirnos a nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, hoy oficiando en el tabernáculo celestial. Él se sienta a la mano derecha del Padre, esperando el momento cuando el Padre lo entrone para entonces ser rey en la tierra. Él es divino. Él no es un humano como usted y yo. Es más que un humano que usted y yo. Él proviene del Eterno. La imagen del Dios invisible proviene del cielo. ¿Cómo trabaja eso? Yo no sé, no me pregunte. Yo no soy tan inteligente, pero lo creo. Ok, la Biblia lo dice y tengo que creerlo. Que yo entienda cómo es que la relación del Padre y el Hijo trabaje en su plenitud, tampoco lo entiendo. Eso va por encima de lo que yo puedo entender. Pero sí puedo entender la jerarquía del reino de Elohim. Y yo sé que hay un Dios. Ok. Y su nombre es Yod-Heh-Vav-Heh, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y Yeshua, su hijo, tiene el nombre del Padre, que el Padre le ha dado. ¿Okay? Pero el nombre en el antiguo Medio Oriente representaba también integridad, honor, te representaba carácter, la justicia de ese nombre cargada a la próxima persona que lo tenía. Es como un padre cuando lleva el apellido un hijo cuando lleva el apellido del padre. Muchas personas dicen, no, que el nombre de Yeshua tiene que tener el nombre de Yah, y le llaman Yahoshua. Bueno, yo cometí ese error también cuando comencé en mi carrera aquí en la Torá 21 años atrás. Pero cuando comencé a estudiar el hebreo, me di cuenta que era imposible que se llamara Yahshua, ¿okay? Porque no va de acuerdo al hebreo. Vamos a estudiar hebreo, hermanos. No vamos a seguir inventando palabras en hebreo porque aparentan lógica que el nombre de Elohim tiene que estar en Yeshua. Seguro que el nombre de Elohim. Pero ¿qué representa el nombre? La integridad, el honor, el carácter.
su esencia, el corazón de Elohim. Nosotros llevamos el nombre del Padre en nosotros si caminamos de acuerdo al carácter y el honor del Padre. Él nos ha llamado por su nombre. Eso es lo que representa, te llamaré por mi nombre, en la cual mi nombre está encontrado en ellos. Porque estamos caminando y representándolo a Él, como nosotros representamos a nuestros padres con el apellido del papá. Okay, si nosotros somos gente honorable, el Padre es honrado. Si nosotros deshonramos, si nosotros somos gente que rompemos la ley o que somos deshonorables en los ojos de la humanidad, entonces el apellido de mi familia ha sido avergonzado. Ese es el aspecto que muchas personas no estudian. Entonces, de ese punto de vista, quieren imponer una interpretación en el hebreo de algo que no encaja. Es como poner algo a cuadrado dentro de algo redondo. ¿Ok? La única forma que tienes es que amartillarla para que pueda entrar. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar acerca de la jerarquía del reino. Y si puedo cubrirlo hoy, lo voy a cubrir. El entronamiento del Mesías en Apocalipsis capítulo 4, capítulos 5 y 6. ¿Ok? Ok, vamos a comenzar. Espero que disfruten el tema. Y si no están de acuerdo conmigo, no hay ningún problema, hermanos. Amén. Sino que seguimos adelante siguiendo aprendiendo y estudiando juntos. Ok, vamos a continuar acá al PowerPoint. Vamos a estudiar acerca de lo que se llama, disculpen, voy a buscar aquí rapidito. Mala mía. Cometí un error ahí en dándole el PowerPoint. Ok. Vamos a continuar aquí. Cuando uno tiene que hacerlo todo, como que no puede. Ok. El PowerPoint. Cometiendo muchos errores técnicos yo hoy aquí. Así que me disculpan por allá. Estoy haciéndolo todo hoy porque mi hijo está ocupado. Pero denme un segundito porque tengo que hacer esto acá. Ok. PowerPoint. Le pego acá. Ahora puedo hacerlo. Perfecto. Ok. Vamos a estudiar acerca del soberano y vasallo. Ok. Adonai como el soberano. Nuestro monarca, soberano y protector. El convenio en el monte Sinaí y el antiguo Medio Oriente tiene que ver con el soberano y el vasallo. Eso es un punto de vista que nosotros tenemos y debemos entender. ¿Ok? Entonces, el mapa que están viendo ahora mismo es la vista histórica y bíblica del antiguo Medio Oriente. Cuando nosotros estudiamos la escritura, estudiamos las escrituras, muy pocas veces nos enfocamos en el aspecto cultural del momento y el tiempo cuando Moisés y los escritores escribieron la Biblia. A veces no conocemos quiénes son el reino mitáneo, los asirios, babilónicos, los hititas. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de la importancia de lo que es saber y entender el antiguo Medio Oriente. Por ejemplo, cuando vemos nosotros que dice, que la gente dice, no, que en Tishri, el año nuevo de Babilonia. Hermanos, el año nuevo babilónico ocurría en el mes de Nisan. El mes de Nisan y se llevaba a cabo por 12 días. Que ahí hacía un ritual que se llama Akitu. El ritual Akitu, que era el entronamiento de Marduk. No era en Tishri o en el mes de entre septiembre y octubre, como todo el mundo piensa. Eso viene de un recurso que se llama las dos Babilonias por Hislop. Y ese libro fue descreditado hace un año, 110 años atrás. Okay, el hombre añadió historia y añadió historias con la investigación arqueológica que estuvo equivocado. Pero la mayoría de la gente en las raíces hebreas utiliza ese libro como el recurso número 1. Y como yo lo sé, porque yo lo hice, yo cometí ese error. Cuando comencé a estudiar otros recursos, me di cuenta que ese libro ya no es válido, no pueden estudiarlo. Le va a cometer muchos errores y ese es el problema que está ocurriendo. Los recursos que estamos utilizando no son válidos, no son recursos primarios, no sabemos escoger algunos recursos que nos pueden ayudar, sino que agarramos cualquier cosa del internet y lo abrazamos y corremos con ella. Y eso es un problema que tenemos. ¿Ok? Continuamos. Entonces, cuando estudiamos lo que se llama el antiguo Medio Oriente y esos mapas que están viendo allá, Israel está rodeado de países
con una constitución o con unos tratados, con una cultura, con un idioma. No sabemos quiénes son los países, qué cultura, qué idiomas tenían. Entonces, queremos ver la Biblia desde el punto de vista del puertorriqueño, del chileno, del mexicano, con la mezcla de culturas que tenemos y nuestras ideas del siglo XXI. Cuando vuelvo y repito, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. ¿Okay? Entonces tenemos que considerar cómo nosotros podemos interpretar la Biblia. Entonces hoy vamos a hablar acerca de lo que es el convenio soberano y vasallo. Protectorado. Se produce cuando una región o un pueblo es un tributario de una entidad más poderosa que controla su política exterior al mismo tiempo que permite el Estado vasallo tributario de cierta autonomía interna limitada. El ejemplo de eso vendría siendo Puerto Rico. Puerto Rico es una Commonwealth. Es como tenemos nosotros ciudadanía americana, tenemos nosotros unos derechos de la ciudadanía americana, pero no somos un Estado. Somos como un vasallo de los Estados Unidos. Tenemos unas obligaciones de pagar unos impuestos, o si hay guerra en contra de Estados Unidos, tenemos que pelear por la Constitución y los Estados Unidos, pero no somos un Estado, sino que somos un Estado asociado. ¿Ok? Entonces, la entidad dominante en la relación de protectorado o la entidad más poderosa en sí se llama un protector. En este caso en la Biblia se llama el Eterno, George Babbage. El término protectorado fue utilizado originalmente o soberano para describir la relación entre el Imperio Otomano y sus regiones circundantes. Se diferencia a la soberanía en que el tributario goza de cierta, a menudo limitada, autonomía. En Puerto Rico, por ejemplo, nosotros hablamos el español. Nosotros tenemos nuestro equipo olímpico. Nosotros tenemos nuestra propia música y cultura. Tenemos la autonomía de poder regirnos nosotros mismos allá en la isla con nuestro gobernador y lo que es nuestro gobierno, ¿no? Pero somos un estado asociado con Estados Unidos, pero no un estado directo. Tenemos una autonomía. Podemos ir representar a Puerto Rico en los Olímpicos, pero somos americanos. Algo medio raro, pero es un ejemplo perfecto de lo que es el vasallo, Puerto Rico, y el soberano, Estados Unidos. Eso es como el reino de Inglaterra. El reino de Inglaterra tenía lo mismo. Yo estuve en Australia y Nueva Zelanda. Y ellos son como estados asociados con Inglaterra. Son autónomos, pero tienen una jerarquía que todavía en sus documentos y también en su moneda tienen la imagen de la reina de Inglaterra y todavía son leales al reino de Inglaterra, aunque no son posesión directa con el reino de Inglaterra. ¿Ok? Ese es el ejemplo perfecto acerca de eso. Se diferencia la soberanía que el tributario goza de cierta a menudo limitada autonomía. Un protector puede referirse también a un señor feudal, a que los vasallos deben pagar tributo. Quiere decir que nosotros somos los vasallos del Dios de Israel y por eso es que se dan los diezmos. Se trae el diezmo, se traen los tributos al rey. Por eso es que subimos a las fiestas. ¿Con qué propósito? Para pagar, para hacer homenaje al rey y para pagar el tributo de lo que él nos ha proveído a nosotros. ¿Ok? Recuérdense que la Biblia está utilizando un vocabulario en la cual todo el mundo entendía. Entonces, el protectorado puede ser definido en derecho internacional como una modalidad de administración de territorios en la que por medio de un tratado entre uno y varios estados protectores y un estado soberano o una entidad política que no alcanza a hacerlo por su escasa institucionalización y soberanía, que como era un grupo tribal o un principado feudal. Acuerda que aquel o aquellos pueden ejercer su protección en diversa medida, en particular en lo relativo a las relaciones exteriores, a la defensa militar y al mantenimiento del orden interno. A modo de ejemplo, podemos citar el protectorado que en su día ejercieron España y Francia sobre Marruecos, que por cierto, partes de Marruecos, hay una isla al norte de África que pertenece a España, aunque está en África. ¿Ok? Entonces, ¿cómo está
¿Cómo está diseñado la Torah? ¿Cómo es que está diseñado la Torah? ¿Cuál fue la estructura de la Torah? Este libro que le cité anteriormente, The Pritchard, Ancient Near Eastern Texts, los textos del Antiguo Medio Oriente relacionados con el Antiguo Testamento, me ayudó a entender eso. Porque ellos tomaron la estructura de los antiguos convenios y lo conectaron con la Torah. Se dieron cuenta de que la Torah es una constitución o un tratado entre un soberano y un vasallo. La diferencia es que en el antiguo mundo los tratados de monarcas eran entre un monarca y otro monarca, uno fuerte y uno débil. Y el débil estaba buscando una afiliación con el monarca más poderoso, o el poderoso conquista a un monarca débil, y ese monarca débil le tiene que pagar tributo ahora al monarca poderoso y se somete a un convenio ratificado por sangre. ¿Ok? Porque la sangre representaba la vida y entonces ellos lo ratificaban por sangre. La Torah está establecida en el mismo principio legal. Recuérdate que si vamos de nuevo a... Discúlpenme, ¿qué está pasando hoy? No importa, volvemos de nuevo. Disculpen acá. Si vamos a este mapa, ¿ok? Si vamos a este mapa que estamos viendo aquí, ¿ok? Oren por mí. Ok, el mapa que está viendo ahí. Ok, nos vamos a dar cuenta de que los babilónicos tenían unos contratos o un tratado con un reino cuando conquistaban. Los hititas también conquistaban a lugares y entonces tenían unas peleas. Ellos estaban tratando de conquistar todo el área y necesitaban aliados. Esos aliados era lo que les ayudaba a ellos a mantener su fuerza y perímetros del reino, para poder tener defensas que los ayude antes de llegar a su país. Entonces, los griegos hicieron lo mismo, los romanos hicieron lo mismo, todo el mundo hace lo mismo, trata de tener aliados a través de todo el mundo para ellos poder tener una seguridad de progreso y una seguridad de ingreso. Progreso y ingreso y protección. ¿Ok? Entonces, por eso es que Puerto Rico pues tiene un valor tan grande estratégico en lo que se llama en los Estados Unidos, porque se encuentra como la puerta de lo que es el Caribe, el mar Caribe, el Atlántico, ¿no? En la cual cualquier barco que entre, cualquier cosa, pues es la línea de defensa para antes que llegue a Estados Unidos, ¿no? Por lo menos en el Atlántico, Hawái, en el Pacífico. Entonces, estamos viendo que las escrituras están escritas en un vocabulario muy importante, que es de un monarca a un vasallo. La diferencia es que la Torah es el único documento antiguo en la cual es la deidad que inicia el convenio con un mortal, con los mortales. Generalmente eran los reyes con los reyes. Uno era el alfa y el otro era el menor. ¿Me sigue? Entonces el menor le daba, porque tenía el soberano tenía un ejército más fuerte, tenía más conexiones, tenía más convenio con otras personas, pues para esta persona es lógico tener una alianza con este rey poderoso. Ahora, en cambio, el poderoso le prometía seguridad, le prometía protección, le prometía cualquier tipo de convenio que tenía entre los dos. ¿Ok? La Torah, la diferencia es que es el creador del universo, en la cual hace un convenio con Israel. Primero con Adán, después con Noah, después con Abraham, después con Israel, ¿no? Él está haciendo un convenio, es el único documento del antiguo mundo en la cual es la deidad haciendo un convenio con la humanidad. No entre un rey y un rey, usando a los dioses como como garantía del convenio. En este caso es el único Dios verdadero, iniciando un convenio con la humanidad. Piensen en eso. ¿Okay? Quiere decir que ahora, a través de la Biblia, el Eterno le va a revelar a Israel su jerarquía. ¿Cómo es que trabaja su reino? Con justicia, con bondad, con un orden cósmico y terrenal. Y nosotros somos los que se supone que le sirvamos al rey como sus vasallos, como testigos de que somos sometidos a la voluntad de ese Elohim, a la voluntad de ese gran rey. ¿Ok? ¿Y dónde cae Yeshua en todo esto? Eso es lo que vamos a hablar
acerca de este tema, ¿ok? Continuamos, hermanos. Vamos a ver si puedo hacer esto bien. En antiguos convenios del Medio Oriente. Ok, antiguos convenios del Medio Oriente. La antigua estructura oriental. Vamos a estudiar nada más el libro de Deuteronomio, para que tengan una idea. La Torá, los 10 mandamientos en el libro de Deuteronomio, el libro de Éxodo, capítulo 20, está estructurado igual. Pero vamos a utilizar el libro de Deuteronomio porque ya van a entrar a la tierra y ahora va a haber una enmienda o van a haber una renovación del convenio cuando Moisés renueva el convenio con la segunda generación antes de entrar a la tierra. El capítulo 1, de 1 al 5, es un preámbulo. Y es interesante que el preámbulo se aplica mucho y se alinea mucho con la forma que en el antiguo mundo se utilizaba, se renovaban los convenios. Voy a leer esos versículos aquí rapidito. En Deuteronomios capítulo 1, versículo 1 dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. En la forma que abre el capítulo, estas son las palabras, se utilizaba a través del antiguo Medio Oriente cuando había un rey iniciando un convenio, porque es la palabra de ese rey que le da autoridad a ese documento. Por eso es que Juan capítulo 1:1 habla acerca, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Está hablando de que el Eterno está iniciando un convenio con la humanidad, así como lo hizo en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, cuando Él descansó. En el capítulo 2 va a reinar. ¿Ok? Él va a reinar. Entonces, estamos viendo nosotros como en el prólogo, el capítulo 1 al 6, el capítulo 1, versículo 6, al capítulo 3, versículo 29, está hablando acerca del prólogo. Después están las estipulaciones del convenio, capítulo 4, versículo 5 y versículo 12 al versículo 26. Después el depósito del texto. ¿Qué hacen con ese texto? Lo ponen en un lugar específico, capítulo 31, versículo 9 y versículo 24 y 26. Después lectura bíblica, pública. Sabemos y sabemos nosotros, y esto es importante, quiero aclarar esto mientras hacemos esto, que en el antiguo mundo, cuando un rey hacía un convenio, se citaba dentro del texto que las condiciones de ese convenio tenían que ser leídas públicamente para que el pueblo pueda siempre estar informados acerca de los convenios del rey. Muchas personas no sabían leer ni escribir en el antiguo mundo. Entonces las personas que sabían leer y escribir tenían que leer estas lecturas en público para que la gente pudiera escuchar y siempre estuviera al tanto de las condiciones del convenio. Es interesante que la Torá se nos ha encomendado que cada 7 años se lea el libro de Deuteronomio. Ahora entendemos por qué ese mandamiento es tan importante. Porque cada 7 años la Biblia nos dice a nosotros que leamos el libro de Deuteronomio. ¿Para qué? Para recordar el convenio que hemos hecho nosotros con el pueblo, con el Dios de Israel. ¿Okay? Todos estos pasos se encuentran en la Biblia porque la Torá es un documento legal, es una constitución de un pueblo. ¿Ok? Hermanos, disculpen todos los errores que estoy cometiendo aquí porque estoy tratando de ver la Biblia, hacer todo yo mismo y se me está haciendo un poco difícil hoy. Hace un mes que no trabajo con este tipo de técnicas, cosas técnicas, y me está tomando un poquito de práctica, pero usted me entenderá. ¿Ok? Entonces, otro punto, el depósito del texto. Mira qué interesante. En el antiguo Medio Oriente, ellos hacían un convenio entre un rey y un rey. Los dos reyes hacían convenio. Y cuando terminaban de hacer el convenio, ellos usaban dioses como garantía del convenio entre ellos dos. El juramento tenía que ir directamente usando el nombre de los dioses. Cuando ellos terminaban el ritual, le hacían la lectura, todo el mundo aceptaba lo que era el convenio. Entonces ellos tomaban el documento. Bien, el documento se traducía en 3 idiomas. 1, en el idioma natal de un rey, del soberano. 2, en el idioma natal del vasallo. Y 3, en el acadio.
El acadio era el idioma internacional de negocios como lo es hoy el inglés. Cuando ellos tomaban esos documentos, el vasallo, el soberano, llevaban el documento y se lo ponían a los pies de la imagen del Dios en el templo que ellos adoraban. ¿Ok? El templo, y ponían el documento, vamos a poner que este es el documento, llevaban este documento y lo ponían a los pies en el templo del Dios que ellos adoraban, como testimonio del convenio entre ese rey y este rey. Es interesante que la Torá se llama, el tabernáculo se llama en algunos lugares como el arca del testimonio. ¿Por qué se llama el arca del testimonio? Porque contiene los 10 mandamientos, que es el convenio. Es interesante que el libro de Éxodo nos dice que los mandamientos fueron escritos al frente y atrás de cada tabla. Es una tabla para Israel y una tabla del Señor, porque el Eterno hizo convenio con Israel. ¿Y qué fue lo que hicieron? Cuando terminan el convenio, el Eterno le dice a Moisés que construya un tabernáculo para él morar o reinar entre el medio de Israel, y después él toma las 2 tablas y las pone dentro del arca del testimonio o el arca del pacto, que es el trono de Dios. ¿Para qué? Como testimonio y como en la presencia del Eterno de su convenio con Israel. Pero como no hay otros dioses, solamente hay uno, y ese Elohim fue el que lo inició con el pueblo de Israel, entonces pusieron las 2 tablas en el arca del testimonio o el arca del pacto, ¿ok? En vez de un rey allá en su templo y otro rey en otro templo. ¿Están conmigo, hermanos? Esto es importante. Okay. Si estudiamos los rituales de entronamiento del antiguo Medio Oriente, cuando leemos el capítulo 4, 5, 6, 7 del libro de Apocalipsis, tiene lógica, tiene sentido, y vemos el entronamiento del Mesías que ocurre en el libro de Apocalipsis. Okay. Entonces, vamos a ver si hago esto bien ahora. Okay. Voy aquí, deme un segundito. Ok, le di bien acá, le di bien allá. Ahora, entonces, hay una lectura pública del documento. En la Torá nos dice que son cada 7 años. Vamos a leer allá. En Deuteronomio capítulo 31. Versículo 10 al 13. Dice: cuando obedecieres la voz de Adonai tu Elohim para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro, la ley, cuando te convirtieres a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, estoy en el capítulo incorrecto. Wow, todavía tengo jet lag, así que oren por mí. Dice, versículo 10, y les mandó Moisés diciendo, a fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Adonai tu Elohim, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel, a oídos de ellos, y harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y el extranjero que estuviese en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Adonai vuestro Elohim, y cuiden de cumplir todas sus palabras de esta ley. ¿Okay? Quiere decir que cada 7 años tenemos que nosotros reunirnos para leer el libro de Deuteronomio, porque es un renovamiento del convenio, el año de remisión. Entonces, está el preámbulo, está el prólogo, están las estipulaciones, está el depósito del texto. Vamos a leer allá, versículo 9 del capítulo 31 dice, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban al arca del pacto. Por eso es que se llama el arca del pacto, porque contienen el pacto dentro de ellos. Y todos los ancianos de Israel. Vamos a leer el versículo 24 al 26 del mismo capítulo. Dice, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Adonai, diciendo, tomar este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de Adonai vuestro Elohim, y allí estará de testigo contra ti. La Torá es nuestro testigo en contra o a favor. Si obedeces,
bendición. Si desobedeces, entonces nosotros abrimos las puertas a las maldiciones del capítulo 18, versículo 15 al 68. Quiere decir que nadie nos puede maldecir a nosotros si estamos en convenio con Elohim. Nosotros en la desobediencia abrimos la puerta a la maldición si nosotros desobedecemos. Si estamos en rebelión contra el rey. ¿Ok? Entonces, dice, versículo 27. Porque yo conozco tu rebelión y dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Adonai. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Congregad a mí todos los ancianos y vuestras tribus y vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra. Perfecto. Tenemos que estudiar eso. ¿Por qué llamó a los testigos a los cielos y la tierra? En el antiguo mundo se utilizaban los nombres de los dioses, se utilizaban nombres de valles, montañas, cielo, tierra. Aquí, como no hay otro Dios sino el Elohim de Israel, está utilizando entonces los cielos y la tierra como testigo. Ahí es donde entra el tema de lo que se llama el convenio, the covenant lawsuit. Se llama la demanda del convenio. Cuando Israel desobedece la Torá, hay hambruna. Voy a repetir eso acá. Cuando Israel desobedece la Torá, hay hambruna. Los cielos y la tierra se cierran. No hay lluvia, no hay fruto. Ahora, sigan trazando esa línea a través de las Escrituras y lo vas a ver. Donde dice que el Eterno, en la desobediencia de Israel, no va a haber fruto, son exiliados, la tierra tiene que estar desolada, ¿no? Pero cuando ellos están en obediencia y regresan, entonces Él abre las lluvias, la tierra da su fruto y provee, porque eso es lo que el soberano hace. Él da la bendición en la obediencia, ¿ok? Pero no es un opresor. El Dios de Israel no es un opresor. Aunque Israel se rebelaba en contra de Él en el desierto, Él nunca removió el pan, el maná, y Él nunca removió el agua para que ellos pudieran tener de comer todos los días. Aunque el pueblo no era obediente en su totalidad, Él nunca oprimió al pueblo, sino les dio libertad. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros seguimos esa línea de lo que son los testigos, lo podemos ver a través de la Biblia. Capítulo 32 dice: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Eso es una demanda del convenio. Y si leen el capítulo 32 del libro de Deuteronomio, que es el segundo cántico de Moisés, que de acuerdo a la Torá, se supone que estemos nosotros aprendiendo esto hoy. ¿Ok? Porque va a ser en contra de nosotros. Voy a leer allá. Los testigos. El capítulo 31, versículo 16 al versículo 28 y 30. Dice 6. Leyendo acá. Ok, vamos a leer aquí. Dice, y Adonai, el versículo 16, capítulo 31, que dice: y Adonai dijo a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirá en aquel día: no me han venido estos males porque no está mi Elohim en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en la boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel. Comerán y se saciarán, engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán. Y me enojarán y invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces el cántico responderá en cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano.
antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Moisés escribió este cántico en aquel día y los enseñó a los hijos de Israel y dio orden a Josué: esfuérzate y anímate, pues introducirás a los hijos de Israel a la tierra que les juré y yo estaré contigo. Entonces aquí vemos que después del versículo 24, orden de guardar la ley junto al arca. Ponen el documento en el arca del pacto y es ratificando el convenio. ¿Ok? Todo esto tiene que ver. Y cuando entraron a la tierra, fueron al monte Shichem, a Siquem, tiene el monte Gerizim, Mount Ebal, y ahí en Jabrajá, la montaña de bendición, allí ellos ratificaron el convenio en ese lugar con el altar en Mount Ebal, ¿ok? Abel, allá todavía se encuentra el altar y hubo una sangre que ratificó el convenio cuando entraron a la tierra, de soberano y vasallo. Quiere decir que el Eterno de Israel es el soberano de Israel. ¿Ok? Israel tenía un príncipe, se llama el rey. ¿Ok? Recuérdense de esto. ¿Ok? A ver si vamos acá de nuevo. Quiero estar concentrándome para hacerlo bien. Perfecto. Ok. Entonces, vamos a entrar aquí. Términos legales del Antiguo Medio Oriente. Antiguo Medio Oriente. Estos términos son sumamente importantes. Aquí se pone un poquito técnico. Y les voy a dar ejemplos mientras estoy leyendo esto. La palabra Abba o padre era lo que el vasallo llamaba a su soberano, al rey. La palabra hijo es lo que llama el rey a su vasallo. La palabra adopción era cuando un rey vasallo se sometía a un rey soberano y la gente de este son adoptados por el soberano. Por eso Pablo utiliza que ahora nosotros somos adoptados en la fe, porque a través del vasallo del Todopoderoso Yeshua, o el príncipe del Todopoderoso Yeshua, que va a ser nuestro rey, entonces ahora somos adoptados en el reino, porque él hizo un convenio con Israel, que Israel se convierte en el vasallo, y la función de Israel, y no quiero que se pierdan esto, la función de Israel es de ser Adán en la tierra. La función de Israel es ser Adán en la tierra. ¿Y cuál era la función original de Adán en la tierra? De guardar y trabajar el jardín. ¿Qué es el jardín? El templo o Jerusalén o Israel. ¿Y cuál era la función de Adán? Que ser la imagen del Dios invisible para expandir el jardín de adentro hacia afuera, de traer el conocimiento de Dios a toda la humanidad. Esa era la función de Adán y él falló, él no hizo el trabajo. Esa era la función de Noé, él falló, él no hizo el trabajo. Y esa fue la función de Yeshua, él sí lo hizo bien, y por eso que el evangelio, las buenas nuevas, ha ido a todas las naciones y somos árboles plantados en todas las naciones. Cuando el rey regrese, entonces él traerá a los frutos, los primeros frutos, a tabernáculos, que es el tiempo cuando se le da tributo al todo soberano, y allí él nos trae a nosotros para traernos como primicias de la creación, expandiendo el jardín a toda la humanidad, para que consagrar a la humanidad de nuevo al Eterno. ¿Ok? Entonces, la palabra padre era la palabra lógica que se utilizaba en aquel tiempo. Por ejemplo, un rey se llamaba un buen pastor. ¿Ok? Pero también era el pastor, el soberano y el vasallo. Si el vasallo era un buen pastor, él representaba al soberano. ¿Ok? Esto es sumamente importante, porque el carácter y el honor de este vasallo se basaba en la imagen, siendo la imagen de este otro rey. Porque cuando el vasallo hablaba, era de parte del soberano. Él llevaba la autoridad y llevaba el nombre. Si el vasallo decía, yo vengo en el nombre de el rey tal, y ese rey es respetado, y ese rey es poderoso, y ese rey es admirado, entonces cuando yo digo, yo vengo en el nombre de este rey, quiere decir que me tratan a mí con la dignidad, con el mismo honor. Es como si el mismo rey estuviera hablando a través de mí. Ustedes han podido estudiar acerca del Antiguo Medio Oriente en referencia a los mensajeros de la presencia o los mensajeros de un rey. La legalidad de un pregonero, la legalidad de un mensajero real. La Biblia y el Evangelio nos habla acerca de eso.
La parábola del viñedo es acerca de el soberano que tiene un viñedo, tiene una torre, tiene una cerca, tiene el viñedo. Pero los trabajadores se rebelan contra él y él envía personas, siervos, en este caso los profetas, allá lo matan. Y después envía al hijo del soberano, al hijo del dueño de la finca. Y obviamente van a escuchar al hijo de la finca y los siervos matan al hijo de la finca. En este caso al Mesías. El libro de Isaías nos dice quién es el viñedo, nos dice quién es el soberano y quién tiene soberanía de él. ¿Okay? La parábola del viñedo tiene que ver con la tierra, con Israel como el jardinero que no está haciendo su función y como en vez de recibir reconciliación a través de Yeshua, ellos mataron al Mesías y ahora el Padre trae que de la dispersión, diáspora. Es un término agricultural en la cual utiliza a Judá como la semilla de Abraham que ha sido dispersa entre las naciones, sembrado entre las naciones porque ellos no están sembrando la semilla entre las naciones como debieran haberlo ser. ¿Ok? Todos estos principios son importantes para entender. Quiere decir que un rey, un soberano en el antiguo Medio Oriente se llamaba un buen pastor. Se llamaba el padre del reino. Okay. Eso se utilizaba. Yo tengo aquí este libro, hermano, lo puedes conseguir. Yo soy el padre, yo soy tu padre, tú eres mi hijo. Por cierto, en las cartas de El Amarna, del sur de Egipto, cuando el rey egipcio enviaba cartas a todos sus vasallos en Canaán y también en el Bajo Egipto, él le llamaba yo, tal, hijo del sol, y todo esto y esto y esto, soy tu padre, tú eres mi hijo. Y utilizaba el mismo vocabulario que la Biblia utiliza. ¿Por qué? Porque el vocabulario del antiguo egipcio, en referencia a una realeza, se utilizaba en la Biblia. Porque el mundo antiguo entendía este vocabulario. La Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. Quiere decir que cuando Moisés estaba escribiendo que él fue un príncipe de Egipto, fue criado en los niveles más altos de educación de Egipto. Él tuvo que ser un general del ejército de Egipto, era el príncipe de Egipto. Él tenía que ser educado en todos estos contextos legales. Él tenía que entender lo que era mensajeros reales. Él sabía todo esto. ¿Por qué tú crees que el Eterno le permitió a Moisés ser educado dentro de la estructura egipcia para aprender cómo un gobierno se maneja? Porque sabía que el Moisés iba a ser la persona preparada para poder dirigir a su pueblo de la dispersión de la esclavitud, de la opresión y un pueblo marginado a ser un pueblo de real sacerdocio, nación santa, que ahora va a tomar la función de Adán en la tierra restaurado y va a tener la presencia de Dios entre medio de ellos. Ellos tenían que tener una persona cualificada para poder dirigirlos en cosas concernientes con gobierno. ¿Ok? Esa es la diferencia entre una persona que es un negociante, correr un gobierno, o una persona que lo que hace es preparar eventos comunitarios corriendo un gobierno que es un gobierno y que tiene un negocio. Todos los gobiernos son negocios. Tú tienes que buscar a la persona correcta para dirigir el gobierno. No es por la opinión pública se basa en si te cae bien la persona o no, aunque no esté dotada, no tenga la aptitud o no tenga los requisitos para ser un líder. ¿Okay? En este caso, Israel se le dio la oportunidad de ser un pueblo que era oprimido y ahora libre, y el Eterno buscó la manera de que dentro de sus rangos se levantara una persona completamente capacitada para dirigir al pueblo de Israel a su libertad. Eso es lo que el Padre hizo con su hijo Yeshua, el príncipe de la presencia, el que se sienta a la mano derecha del Padre, el que conoce todo el corazón de su Padre. Fue enviado a la tierra, ¿para qué? Para restaurar la humanidad, para restaurar Israel, para restaurar el jardín, para convertirse en el jardinero del jardín y para poder enviar las buenas nuevas a la humanidad. El Eterno quiere restaurar el convenio con la humanidad. ¿Ok? Pero tenemos que entender su jerarquía. Porque si no entendemos su jerarquía, vamos a usurpar la autoridad del Padre. Y eso es lo que está ocurriendo dentro de nosotros. ¿Ok? La palabra, hermanos, no voy a la próxima porque quiero llegar acá. Definición, monarca y protector o soberano. Vamos aquí rapidito. ¿Ok?
Definiciones de monarca o protector, soberano o rey. Vasallo, sujetos, sujetados o sirvientes. Definiciones. Monarca o protector es un soberano o rey. El vasallo están sujetados o son sirvientes. Ok. Tipos mayores de convenios reales. Tratados del Antiguo Medio Oriente. 1. Monarca, soberano y protector. Y un tratado vasallo. Israel es el vasallo de Dios. Moisés era el príncipe de Dios, vasallo del Eterno. Puerto Rico es un pueblo asociado y es vasallo de los Estados Unidos. Ok, entonces, hay tantos ejemplos. También se encuentra el número 2, el convenio de concesión real. El convenio de concesión real es cuando el Eterno da un regalo a un rey o a un pueblo o a un individuo. En este caso, él le dio la tierra y los israelitas a Abraham como si fuera un regalo por su fidelidad. Le dio reinado a David y el sacerdocio se lo dio a Aarón. Quiere decir que si una persona habla en contra de la tierra o del pueblo, del rey o del sacerdocio, está hablando en contra del regalo de un rey. Y el tercer tipo de convenio se llama los convenios de igualdad. Y por eso es que nosotros nos llamamos hermano o hermana. Cuando usted tiene una persona y dice, oiga hermano, ¿cómo está? Oiga hermana, ¿cómo le va? ¿Por qué nos llamamos hermanos y hermanas? Porque eso refleja el convenio de igualdad en la cual nosotros los vasallos tenemos los unos a los otros. Quiere decir, hermanos, si usted sirve al mismo soberano que yo, entonces usted y yo somos igual. Tenemos diferentes roles, pero hay equidad y hay igualdad en referencia al convenio. La bendición que el Padre le puede dar a usted, me la puede dar a mí. La diferencia de la cantidad de la bendición es basado en la madurez que usted tenga para manejar la bendición. ¿Ok? Pero eso se llama los convenios de igualdad. ¿Ok? Y es algo que tenemos que verdaderamente estudiarlo, porque a veces el no estudiarlo nos lleva a errores. ¿Ok? Entonces todos estos convenios tenemos que considerar. Continuamos acá. Tres tipos de tratados en el Medio Oriente. Voy a repasar aquí rapidito. Concesión real. A. Dado como un premio al servicio fiel. B. Tierra o posesión. Y 3. Que es automaldiciente por parte del soberano. Quiere decir, por eso es que yo le dije que Génesis 15 se convierte en un convenio de soberano y vasallo. Génesis 15 se convierte en un convenio de me estoy volviendo aquí, se me está yendo la mente ahora, concesión, de regalo, ¿ok? Porque el Eterno caminó por las piezas, pero Abraham estaba durmiendo. Abraham no caminó por las piezas. Quiere decir que el Eterno toma responsabilidad por los dos lados. Él dice, yo soy el que tomó responsabilidad por lo que ocurre en este convenio. Abraham lo que tiene es que obedecer. Por eso es que cuando Abraham desobedece a la Torá, cuando Israel desobedece a la Torá, entonces, ¿qué es lo que pasa? El pueblo de Israel tiene las maldiciones, porque ellos dijeron, todo lo que Adonai diga, haremos y obedeceremos. A eso cae bajo a la autoridad de soberanía y protectador, el protectorado. El vasallo estaba bajo la protección y reglamentación del soberano, y ve las bendiciones y maldiciones hacia el vasallo. ¿Por qué? Porque el vasallo estuvo de acuerdo con las condiciones. Te voy a dar el ejemplo. Es bien fácil. Usted compra una casa. Usted tiene un contrato entre usted y el banco. ¿Ok? Entonces, hay un mediador. Es la empresa que le ayuda a comprar la casa. Ellos hacen todo los detalles legales para que usted pueda tener la casa. Usted necesita tener buen crédito, necesita poner un depósito, pero usted tiene que poner su firma. Ya el mediador ya hizo su trabajo para hacer una reconciliación, un convenio entre el banco y usted. Que hay un mediador para iniciar el convenio. Cuando usted firma, está de acuerdo con todas las condiciones del contrato. Con el porcentaje que tiene que pagar,
con la mensualidad que tiene que pagar. Si usted no paga, entonces hay un proceso de gracia. Mire, no puedo pagar el préstamo, que si esto, ¿me puede dar una extensión? Sí, no hay problema. ¿Cuánto tiempo necesita? ¿Un mes, 2 meses? Ok, perfecto. Pues se le da gracia. Si usted rehúsa pagar, entonces ahora hay una demanda. Ahora tiene que haber una persona intermediaria de nuevo para o resolver el problema o reconciliar la situación para que se mantenga la unidad de ese convenio. Exactamente eso es lo que hizo Yeshua. Y eso es lo que es Moisés que está haciendo aquí. Él hizo el trabajo de los dos. Él hizo el trabajo inicial para traer a Israel al convenio con Dios en el monte Sinaí. Y después hizo el trabajo del mediador para traer la reconciliación entre el pueblo de Israel cuando desobedecieron y adoraron el becerro de oro con Elohim, porque ellos habían desobedecido el convenio y la penalidad era muerte porque era en rebeldía y era premeditada. Por eso fue que las dos tablas fueron lanzadas al piso. Cuando Moisés vio el pecado moral del pueblo, él lanzó las tablas y las rompió. La penalidad es muerte. Y por eso cuando hubo una reconciliación después del perdón, el Eterno perdonó por la intercesión de un abogado que se llama Moisés. Entonces ahí cuando Moisés bajó de la montaña, él hizo el ritual con la sangre. Roció la sangre en el pueblo y en el altar para reconciliar a Elohim con el pueblo. Esa es la función de Yeshua. Mediador del convenio, el príncipe de la presencia, el que trajo a reconciliación al pueblo de Israel. Muy importante entender estas cosas, hermanos. Ok, continuamos, tenemos mucha información. Ok, ejemplos de este sistema gubernamental es uno, Adán en el jardín. Adán en el jardín, como vasallo del gran rey Jorge en Génesis 1, versículos 26 y 30. Voy a leer allá. Génesis, capítulo 1, versículo 26 al 30. Le dio una función y un trabajo. Le dice, entonces Adonai dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree a nuestra, señoree en los peces del mar, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, a varón y hembra los creó. Y lo bendijo Elohim y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadía. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Adonai, aquí que os he dado toda planta y que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y da semilla, y os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y todas las aves del cielo, y todos los que se arrastran sobre la tierra. Le dio una autoridad al hombre. Le dio una soberanía en la tierra como el jardinero. Pero es interesante que aquí también le está dando la autoridad para ser un rey en la tierra. Él es el vasallo de Dios, pero es el rey de la tierra. Ok, recuérdense de eso. Ese patrón lo vamos a ver a través de toda la Biblia. Ok, Abraham y los reyes del valle. En el capítulo 14, versículo 1 y 24. Abraham se convierte en el vasallo del Todopoderoso. Vamos a leer unos versículos importantes aquí en el capítulo 14, que es la razón por la cual el Eterno se complace con él. Y lo voy a leer porque quiero que vean algo bien interesante que yo entendí. Meredith Kline, que era un estudioso, una persona muy educada, tengo unos libros de él que son muy buenos. Él hizo un comentario acerca del amén de Abraham. Porque la palabra que vemos aquí en el capítulo 15, versículo 6, que dice, y creyó Abraham, la palabra es amén. La palabra en hebreo está hablando, viene a raíz amén. Okay. Él le llamó el amén de Abraham. Quiere decir que está diciendo que él estaba dispuesto a seguir ese juramento. Él hizo un juramento. Pero mira qué interesante, lo que encontró favor delante del Eterno.
fue lo que Abraham dice al rey de Sodoma, cuando el rey de Sodoma le quiere dar a él un tributo por ayudarlo a restaurar su reino. Voy a leer. Versículo 17 en adelante del capítulo 14 es un ejemplo perfecto de lo que es la función y la fidelidad de un vasallo al soberano. Recuerda que ya Dios le había prometido a Abraham que lo iba a llevar a la tierra para bendecirlo, para proveerle, para cuidarlo, ¿no? Pero en realidad no había habido un convenio todavía, pero sí de parte de Abraham había un sometimiento y una lealtad. Entonces, está la dinámica que está ocurriendo aquí, que antes de reunirse con el rey de Sodoma, él se reúne con Melquisedec en este caso. Y aquí hay un intercambio de convenio. Lo sé porque comieron pan y tomaron vino. El vino y el pan era una forma de tener convenio entre un rey o entre unos reyes. Aquí Melquisedec se convierte en el mediador. Recuerda lo que les dije hace poco tiempo, que hay un mediador en la cual trae la forma de establecer un convenio o reconciliar un convenio. Melquisedec, en el primer instante que aparece, él aparece en el contexto de una persona iniciando los pasos legales de un convenio entre Abraham como el vasallo y el eterno Yod-Heh-Vav como el soberano. Melquisedec, cuando aparece en el Evangelio, en el libro de Hebreos, aparece Yeshua en la similitud de Melquisedec para traer reconciliación del convenio que había sido transgredido por Israel en contra del Eterno, porque Él es el soberano e Israel el vasallo. Estamos viendo algo bien importante que nosotros le pasamos por encima. Si no entendemos el contexto de soberanía y vasallo, le vamos a pasar por encima. Entonces, estamos viendo el ejemplo de Melquisedec, donde primero aparece, él es un mediador de un convenio entre el Eterno con Abraham. ¿Ok? Ellos lo ratifican con un juramento. La Biblia no lo dice aquí cuando habló con Abraham, pero lo dice en los versículos más tarde en el capítulo 14. Hay un juramento donde tomaron vino y comieron pan. Eso se llama un convenio. ¿Ok? Entonces, dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo. ¿Ok? El valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Ok? Antes de encontrarse con el rey de Sodoma, se encuentra con el mediador. ¿Ok? Y dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma, mira ahora qué interesante, el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Adonai Elohim Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente a los que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo. Entonces, ¿por qué Abraham no recibió nada? Porque si Abraham hubiera recibido el tributo o la concesión real, el regalo de este rey de Sodoma, hubiera sido una transgresión al juramento que él hizo al rey de Israel, en este caso al Dios de la creación. Eso hubiera sido traición. Entonces, cuando estos eventos ocurren, que Abraham dijo, no, yo levanté mi mano en juramento, que yo no voy a tomar nada tuyo. Por eso era que Pablo no tomaba dinero. Al principio del Evangelio, él no tomaba dinero de nadie. Él trabajaba. No fue hasta que desarrolló el reino en la dispersión en el Imperio Romano, cuando habían creyentes en el Mesías que apoyaban el ministerio. Porque si él hubiera tomado dinero de los que servían a César para hacer algo, entonces se estaba enseñando lealtad a César en aquel tiempo y era culto imperial y era traición. Pero si lo tomaba de una persona en convenio con él, con el Dios de Israel, las leyes de igualdad, de facilitación o de reciprocidad
Entonces es un hermano ayudando al otro para continuar el reino y el mensaje del rey. Todo esto tiene lógica. Entonces, mira lo que dice el Eterno de Abraham. Cuando él ahora se va, mira lo que Dios dice. Después de estas cosas, ¿qué cosas está hablando aquí? De lo que ocurrió con Sodoma. Vino la palabra de Adonai a Abraham en una visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor, Adonai, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Adonai diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Adonai y le fue contado por justicia. Quiere decir que él creyó que Elohim le iba a proveer algo a casi 100 años, 75 años que tenía aquí. ¿Ok? Y después se ratifica el convenio en el capítulo 17 con la circuncisión. Entonces, ¿qué se garantiza aquí? En este capítulo 15. Es un regalo del rey y le da la herencia y la descendencia. Le da la tierra y le da su hijo. Y de su hijo salen las 12 tribus. ¿Ok? Entonces, en él, en Abraham, serán benditas todas las tierras. Porque de Abraham, un hombre fiel, él está buscando ahora un reino de justicia y bondad. Ok, continuamos acá. Abraham y los reyes del valle. José exaltado en Génesis 41. Vamos a Génesis 41 y aquí se pone interesante. Porque aquí va a hablar acerca de la jerarquía del Mesías. Vamos a buscar el capítulo 41 y vamos a comenzar, y el tiempo que me queda me voy a quedar aquí en este capítulo. Ok, va a ver qué tengo acá. Dame un segundito. Ok, perfecto. ¿Estás seguro que llevo aquí? Ok. Antes que eso, me gustaría leer, porque quiero enfocarme en el capítulo 41. Voy a leer 2 Samuel, capítulo 7. Quédense en Génesis. Yo voy a 2 Samuel, capítulo 7. Capítulo 7 de 2 Samuel, versículo 8 en adelante. Si estudiamos el entronamiento de Salomón, sabemos que el Eterno le llama a Salomón su príncipe. Y la función de Salomón era hacer justicia y bondad. Capítulo 7, 2 Samuel, dice de esta forma, versículo 8. Dice, ahora pues, dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Adonai de los ejércitos. Yo tomé el redil de todas las ovejas para que fuese príncipe para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Voy a leer eso de nuevo. Ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Adonai de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Quiere decir que David era el príncipe de Dios o el vasallo de Dios, pero era el rey de Israel. Yeshua es el príncipe de Dios, el vasallo de Dios, pero va a ser el rey de Israel. Como yo lo sé, porque el libro de Apocalipsis lo dice. Voy aquí rapidito a marcar acá, marcar aquí, y voy a ir al capítulo de Apocalipsis. Quiero que lo vean rapidito. Creo que voy a tener que continuar esto la semana que viene, pero no importa. Vamos aquí rapidito, ven, para que lo vean. Apocalipsis capítulo 1. Dice, la revelación de Yeshua, que Elohim, Padre, le dio a Yeshua para mostrar a sus siervos reino, a las cosas que deben suceder pronto, y que dio a conocer enviándola por medio de su mensajero y su siervo Johanán, ¿ok? En este caso Juan, quien ha dado testimonio de la palabra de Elohim y de testimonio de Yeshua de todo lo que ha visto.
Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque en el tiempo está cerca. Entonces dice el versículo 5, de parte de Yeshua, el Mesías, el testigo fiel y el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, soberano de los reyes de la tierra, pero en el griego le llama la palabra arjón. La palabra arjón es magistrado, príncipe, o un soberano o un jefe, primero en rango y en poder. Entonces quiere decir que en el mismo griego la palabra dice soberano de los reyes de la tierra, pero es el príncipe de Dios. Y el que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre. Y nos constituyó en un reino, sacerdotes para Elohim, su Padre. A él sea la gloria y el dominio para siempre jamás. Mira lo que dice, Yeshua es el reino, Yeshua es el príncipe de Dios, en la imagen de Dios invisible, el que lleva el nombre del Padre, el que lleva la autoridad del Padre, el que lleva el convenio del Padre a la tierra de reconciliación, haciendo función de Melquisedec como el que está reconciliando el convenio. Pero el versículo 6 claramente nos dice, y nos constituyó en un reino. ¿Quién? El Padre a través de Yeshua. ¿Sacerdotes para quién? Para Elohim su Padre. Y a él sea la gloria y el dominio para siempre jamás. Entonces la palabra, ahí príncipe o soberano de los reyes en la tierra va a ser Yeshua. Pero el rey del universo es el Padre. Entonces, vamos a leer en 2 Samuel de nuevo. Este es el contexto de lo que es soberano y vasallo. ¿Ok? Versículo 9 del capítulo 7 de 2 de Samuel. Dice, y he estado contigo en todo cuando has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande. ¿Ve? Él es entronado, se le da un nombre grande. Yeshua es entronado, va a ser entronado, se le va a dar el nombre que está sobre todo nombre, que es el nombre del Padre. Como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar en mi pueblo Israel y lo plantaré, ¿ve? El Eterno como el jardinero, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Adonai te hace saber que Él te hará casa. Y si siguen leyendo eso, lo van a ver allá. Pero el versículo 8 es bien claro, que dice que David es el príncipe de Adonai, pero es el rey de Israel, ¿no? Entonces lo mismo dice con Salomón. Vamos al libro de Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 41, vamos a hablar cuando José es entronado. Recuérdate, José es el hijo de Jacob. José fue lanzado en el pozo. José fue enviado a la dispersión a Egipto. ¿Ok? Allá pierde su identidad. Se le llaman por un nombre egipcio. Parece un egipto. Actúa como un egipto. Habla el idioma del egipcio. ¿Ok? Pero pasó por qué. Lo quisieron matar. Fue al exilio. La vergüenza, fue probado moralmente por la esposa de Potifar y él pasó el examen. Después fue a la cárcel, después fue exaltado. Pero eso no ocurrió hasta después de 20 años. Eso ocurrió después que pasó por un proceso. Ahora yo quiero que usted note lo que pasa con José y la posición de José en Egipto. Aunque fue grande, pero no era por encima de Faraón. ¿Ok? Faraón en esta historia representa simbólicamente el Padre. En esta historia, José representa al Mesías. Todo el mundo sabe que la historia de José representa al Mesías en este caso. Todo el mundo sabe. Tú hablas con cualquier cristiano y te va a decir, no, sí. Él es un tipo del Mesías. Pero ninguno de ellos estudia la jerarquía relacionada con la posición exaltada que se le da a José. ¿Ok? Por cierto, Yeshua utilizó el mismo vocabulario y lo vamos a hablar aquí un minuto. Dice, vamos a comenzar el versículo
33. Ya él está, a Faraón le ha dicho acerca del sueño. José le está interpretando el sueño. Y ahora están buscando por un líder. Yo quiero que usted note lo que va a ocurrir. Yo voy a seguir leyendo. Y vamos a parar y vamos a hacer comentarios. ¿Ok? Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio. Y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país. Y quinte la tierra de Egipto a los 7, aquí dice quinte, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junte toda la provisión que estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósitos para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el espíritu de Elohim? Y dijo Faraón a José: pues que Elohim te ha hecho saber todo esto, y no he entendido ni sabio como tú. Tú, José, estarás sobre mi casa. Tú, José, estarás sobre mi casa. Y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Hay una jerarquía. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿Dónde se sienta Yeshua? ¿En el trono del Padre o a la mano derecha del Padre? ¿Ok? Voy a leer ese versículo nuevo. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Y solamente en el trono seré yo, Faraón, mayor que tú, José. Ok. Pero ¿cuándo ocurre el entronamiento de José? Cuando Jacob le dijo que él iba a tener la primogenitura. ¿O pasaron 20 años? Él pasó el sufrimiento, la dispersión. Es lo mismo con Yeshua. Yeshua se le ha prometido que será el rey, pero está siendo ahora mismo un rey entronado o un rey ungido. ¿Cuál es la función de Yeshua hoy día? De sumo sacerdote en el tabernáculo celestial. Pero la Biblia dice que va a reinar en la tierra. Eso no ha ocurrido todavía. Ahora nosotros somos el reino de Elohim y reconocemos que Yeshua va a ser nuestro rey en la tierra. Pero hoy está haciendo una función del sumo sacerdote. ¿Ok? Entonces, cuando regrese, él va a estar montado en un caballo y él va a estar reinando en Jerusalén. Ki mitzion tetetoa, y de Sion saldrá la Torah. ¿Ok? Entonces dice, el libro de Zacarías dice que cuando que todas las naciones subirán a Jerusalén a traer tributo. Entonces estamos viendo aquí, si Yeshua o si José es el prototipo del Mesías, ¿por qué no estudiamos la jerarquía que se habla en el capítulo 41? Dice, no tienen que estar de acuerdo conmigo, hermanos, verifiquen todo lo que les digo, no lo crean, vaya y búsquenlo. Búsquenlo. Pero estamos sacando al Padre de su trono y poniendo a Yeshua cuando Yeshua nunca infirió que el Padre ya no estaba en su trono. Él vino para restaurar ese convenio con el Padre, con Israel. Vamos a seguir leyendo. Dice, dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, se lo puso en la mano a José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro. No el carro de Faraón, el segundo carro. Y pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Quiere decir, le da un nombre, porque viene el nombre. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón y sin ti, ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Sfanath Penea, y le dio por mujer a Sanat, hija de Potifara, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Ok, entonces mira qué ocurre. Le da un anillo, le da le da el collar,
le da ropas de lino y le cambia el nombre. El libro de Apocalipsis habla de lo mismo. Viste al Mesías, le da el pergamino, le da las vestimentas blancas, le da el nombre. En el libro de Apocalipsis, Yeshua solamente se llama Yeshua cuando Juan le llama Yeshua. Pero se llama el Cordero, se llama la tribu de David, el Verbo, el que viene montado en el caballo blanco. Mira qué interesante. Este libro habla acerca de la costumbre de los reyes cuando eran entronados en el antiguo Medio Oriente. Esto es importante. En el antiguo Medio Oriente, cuando un rey era entronado, se le daban cinco nombres. ¿Okay? Específicamente en Egipto. Vamos a ir ahora al libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Ustedes nunca han leído el libro Apocalipsis, capítulo 4 al 7, en el contexto de un entronamiento de un rey. Si usted lee esos capítulos, lo van a ver. Yo creo que voy a tener tiempo la semana que viene para leer eso, no estoy seguro todavía. Voy a tratar de cubrirlo hoy, ¿no? Ya llevo 1 hora y media y se supone que pare acá, pero voy a seguir. Capítulo 9, versículo 5 y 6. Recuérdate, estamos hablando de entronamiento. En el libro Apocalipsis, haga un estudio, busque cuántas veces a Yeshua se le llama por otro nombre. Mínimo 4 veces. Mira qué interesante. Versículo 5 dice: porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Pero un niño nos es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 5 nombres. Esto es un texto de entronamiento. La pregunta es, Padre eterno, ¿por qué es Padre eterno y príncipe de paz? Son 2 cosas diferentes. Fácil si vamos al antiguo Medio Oriente. Te voy a llevar te voy ahora a llevar aquí a las definiciones. Quiero que lo veas. Cuando tú dices la palabra padre, es lo que el vasallo llama un monarca. Quiere decir que el rey de Israel va a ser un padre para Israel. Israel le llama a ese rey padre. Quiere decir que David y Salomón y los reyes de Israel eran el padre de Israel. La palabra hijo es lo que se llama, el rey llama a su vasallo. Quiere decir que David era el hijo de Dios. Salomón era el hijo de Dios. Yeshua es el hijo de Dios. Pero él también se llama Padre Eterno. ¿Por qué? Porque él va a ser el rey de Israel. Ese es un vocabulario contextual de cómo se hacían entronamientos. Cuando Yeshua esté reinando en la tierra en el milenio, él se va a llamar Padre Eterno. ¿Por qué? Porque va a ser el Padre del reino. Pero él es el príncipe de Dios, porque es el Hijo de Dios, que es el príncipe de paz. Él es el que va a la imagen de Dios invisible a traer la paz de Dios en la tierra, hermanos. No es fácil si regresamos al antiguo Medio Oriente para entender el vocabulario que se utilizaba a través de toda la Biblia. Es interesante que aquí entonces a José se convirtió en el padre de Egipto. Pero él era el príncipe que Faraón había puesto en esa posición. Por eso fue que le dijo, tienes soberanía sobre toda mi casa, menos mi trono. Menos mi trono. Entonces muchas veces cuando leemos la Biblia no entendemos estos principios. Te voy a dar un ejemplo. 1 Corintios capítulo 15. Por cierto, cuando la Biblia dice en Génesis capítulo 41 que solamente será mayor que él, que en el trono será mayor que él, Yeshua lo dijo, mi padre es mayor que yo. My father is greater than I. Mi padre es mayor que yo. Eso es un vocabulario de entronamiento, de soberanía y de entronamiento, hermanos. Eso no le quita nada a la identidad del Mesías. Por cierto, yo entiendo que muchas personas a lo mejor van a estar en contra de lo que estoy diciendo. Y no hay ningún problema. Pero por favor, no venga a debatir conmigo si no está dispuesto a estudiar toda la información.
tenemos que nosotros refutar o estar, si no estamos de acuerdo, basado en la información completa, no basado en nuestras ideas, nuestra lógica, nuestra denominación o nuestro entendimiento. Vamos a poner toda la información en una mesa, vamos a estudiar toda la información en su contexto y vamos a dejar que la verdad se establezca ella misma. ¿Okay? Porque ahora mismo la inmadurez de los creyentes, que si no están de acuerdo conmigo en algo, se van y después no quieren hablar con uno y después hablan mal de uno. Mire, hermano, yo creo que Yeshua es el Mesías. Y yo creo que Yeshua es el único Mesías de Israel. Yo creo que Yeshua es divino, persistente, el Hijo de Dios. ¿Qué más queremos? Yo lo que no creo es que Yeshua es el Padre, pero que Yeshua proviene del Padre. Ese misterio no lo entiendo. Ahora, que hay una jerarquía en el reino, sí. Hay una jerarquía, es clara. Vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 20 al 28. Pongan atención, es importante. Dice: mas ahora el Mesías ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Pero así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos son vivificados. Pero cada uno a su debido orden. El Mesías, las primicias, luego los que son del Mesías, en su venida, que es la venida del Mesías. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Va a haber un intercambio. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando todas las cosas, cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a Él, el Padre, el Hijo va a someter a la humanidad a la autoridad del Padre. Claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Versículo 28 es clave. Versículo 28 dice: pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Quiere decir que el Padre va a utilizar a Yeshua como el príncipe de Él en la tierra para reinar como rey en la tierra. La función de Yeshua es de representar a Dios, al Padre, y el Padre le va a hacer sujeto a Él todas las naciones. Cuando el milenio se acabe y la muerte ahora ya esté anulada, ¿okay? Entonces dice que el mismo Hijo le va a entregar el reino al Padre, para que el Padre y él mismo se va a sujetar al Padre. ¿Está más claro? No puede estar. ¿Okay? Entonces tenemos nosotros que tomar una decisión. ¿Cuál es el contexto bíblico en referencia a la jerarquía del Padre? Yeshua lo dijo: mi doctrina no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Ese es un vocabulario clásico de lo que se llama mensajeros reales de un rey. Mira qué interesante. Algo que me tenía mucha confusión por un tiempo, pero lo pude entender cuando leí un artículo acerca de los mensajeros reales del antiguo Medio Oriente. Bien interesante. Y lo que encontré fue algo que yo no estaba esperando. Estaba leyendo un artículo en el cual hablaba de los mensajeros reales. Entonces decía que si yo estoy en convenio con usted y yo soy el soberano y usted es el vasallo, y de repente usted le está pagando tributo a otro rey, eso es traición. Pero si nuestra amistad es allegada, por eso es que los reyes se casaban con las hijas de otros reyes para hacer convenios de sangre, de familiar. Porque si yo estoy casado con la hija de un rey soberano, entonces si yo hago algo va a haber más misericordia porque estamos casados, tenemos nietos juntos, ¿me están siguiendo? Entonces hay una conexión familiar. Por eso hacían eso. Entonces, si un rey era un soberano y un rey era un vasallo, y el vasallo le está siendo infiel porque otro rey quiere sacarle ese vasallo al rey soberano, pero que este rey soberano quiere restauración, él quiere a ese vasallo, lo necesita.
lo tiene por estima. Dependiendo el tipo de mensajero que le envíe, determina la actitud del soberano hacia ese vasallo. Me explico. Si el rey envía a un embajador muy conocido, o él envía a su hermano, o envía a un primo, o envía a su hijo, recuérdate que si el rey envía a un hijo para llevar un mensaje a un vasallo, él tiene que saber que toda la protección, el nombre del soberano, la integridad, el honor, hasta como si fuera el mismo soberano está hablando a través de ese mensajero, y en este caso el hijo. Las leyes de un mensajero eran tan estrictas que las leyes, se decía que si había un mensajero, toda la familia de ese mensajero lo iban a entrenar a hacer el mismo trabajo. El mensajero tenía que llevar el mensaje de memoria, no podía cambiar ni añadirle al mensaje del padre. No podía, perdón, en este caso del rey, que es el padre del mensajero, ¿ok? Entonces, el mensajero tenía un trabajo. Él iba a llevar el mensaje del rey. Él no podía añadir, no podía quitar. Si el vasallo mataba al mensajero, era una guerra, era una declaración de guerra y autoridad al soberano. Si el vasallo mataba al mensajero real del rey soberano, era una declaración de guerra en contra de él. ¿Ok? Entonces, si el soberano enviaba a un mensajero, en este caso su hijo, cuando el vasallo venía a ver quién era el mensajero y decía, es el hijo, sabía que el mensaje era de restauración, era de amistad, era de reconciliación. Pero si el soberano enviaba al mensajero, que era el general del ejército, cuando el vasallo sabía y venía y veía a ese mensajero, que es el general del ejército del soberano, sabía que la relación ya no tenía restauración. O te arrepientes o mueres. La primera venida del Mesías, vemos a Yeshua como el príncipe de paz, el mensajero, el mediador. El Eterno ama tanto a Israel que envió a su propio hijo porque no escucharon a los profetas. Los profetas son los mensajeros reales del rey. Los profetas eran los sacerdotes. Los sacerdotes eran los mediadores. Así como el Eterno utilizó a Melquisedec en Génesis 14 para iniciar un convenio entre Abraham y él. Y así como el Eterno utilizó a Yeshua en el libro de Hebreos para ser nuestro sumo sacerdote, para traer reconciliación entre Israel y él, así él envía a los mensajeros y Yeshua se convierte en el Hijo del Eterno, con la autoridad, con el honor, con el nombre del Padre, para traer reconciliación, y allá lo mataron. Le declararon guerra al Dios de Israel, al Dios de la creación. Todos estos conceptos claramente se pueden ver en la Biblia. Entonces lo que voy a hacer es, lo voy a dejar aquí porque estoy perdiendo la voz, y voy a tomar este estudio de nuevo la semana que viene, y vamos a leer el capítulo 4, 5, 6 y 7 del libro de Apocalipsis. Y vamos a ver el patrón de entronamiento en el libro de Apocalipsis conectado con este estudio de soberano y vasallo. Yeshua es el vasallo del Todopoderoso, quien va a ser el rey de Israel en la tierra. Es el príncipe del Padre, el príncipe de paz, que lleva el nombre del Padre, el mensajero real. Él es el divino Mesías enviado desde los cielos para restaurar a su pueblo Israel. Pero cuando Rey Yeshua regrese la segunda vez, va a estar montado en un caballo, y su nombre no va a ser llamado Yeshua. Su nombre va a ser Adonai de justicia, como dice Zacarías, o el Verbo, o el Hijo de David, o los nombres que se le da a él
en el libro Apocalipsis. Así que, hermanos, regresen con nosotros la semana que viene para la segunda parte de nuestro estudio, Yeshua como el mensajero real, el Hijo del Dios viviente, pero la imagen de Dios en la tierra. Shalom, que el Eterno lo bendiga. Nos vemos pronto. Bye bye.